Esta mañana vamos a comenzar una temática que está enfocada en aprender acerca del temor de Dios. Esta es la serie que vamos a estar compartiendo durante las próximas semanas, 5 o 6 semanas. Estaremos hablando sobre el tema del temor de Dios. Y esta mañana específicamente vamos a hablar o vamos a responder a la pregunta: ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Cuando nos referimos a este tema, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el concepto que debemos de tener acerca de lo que es el temor de Dios? Es un llamado a practicarlo. Durante esta serie vamos a ser invitados a practicar el temor de Dios. Tenemos que aprender a poner en práctica el temor de Dios, pero para poderlo practicar tenemos que entenderlo, tenemos que saber de qué se trata el temor de Dios. Por eso la importancia de responder a esta pregunta: ¿qué es el temor de Dios? Todos sabemos cómo nuestra sociedad ha cambiado. Y muchas de las cosas en las que nuestra sociedad ha cambiado, hermanos, es impresionante darnos cuenta cómo los índices, por ejemplo, de crisis en las familias, problemas sociales con los que hoy en día estamos lidiando, muchos de ellos tienen su base precisamente en que nuestra sociedad, esa sociedad que hace 25, 30, 40 años atrás estaba consciente, tenía una conciencia espiritual, tenía una conciencia, aleluya, del temor de Dios, la ha perdido. La sociedad ha perdido el temor de Dios. Muchas de nuestras familias están perdiendo el temor de Dios. Y el resultado es precisamente en lo que estamos viviendo en nuestra sociedad. Esta crisis que encontramos en nuestra sociedad es el resultado de la pérdida del temor de Dios. Y como iglesia somos llamados a poner en práctica este tema, el temor del Señor. Proverbios capítulo 23, versículo 17, nos dice la escritura, la Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente forma: no envidies a los pecadores, en cambio, teme siempre al Señor. Note la expresión al final de este pasaje: teme siempre al Señor. Dios nos llama a la práctica del temor de Dios. Pero de verdad que cuando nosotros hablamos del temor de Dios, hoy en día desconcierta a muchos. ¿Por qué? Porque muchas veces mil veces preferimos hablar del amor de Dios que hablar del temor de Dios. Y mucho de esto tiene que ver porque muchas personas creen que si realmente aman a Dios no deberían el por qué temerle. ¿Por qué temer a Dios cuando podemos amarle, cuando en realidad nosotros le amamos? Y es que cuando hablamos de temor, la mayoría de las personas asociamos o asocian la palabra temor con miedo, con pánico, ¿verdad? Con esa sensación, aleluya, de pánico, de crisis, de angustia, de aflicción, ese miedo que nos desanima, que destruye nuestra esperanza. Así que cuando escuchamos el tema del temor de Dios, de pronto pensamos, bueno, eso nos desconcierta, como que no lo entendemos con la claridad necesaria. Es realmente importante entender que cuando Dios nos invita a practicar el temor de Dios, Él no está esperando que nosotros sintamos miedo. Él no está esperando que nosotros temblemos cuando nos acercamos o cuando queremos hablar con Él. Dios no está pensando en ese tipo de temor. Cuando la Biblia nos habla del temor de Dios, podemos ilustrarlo, aleluya, cuando un pequeño niño se acerca a su padre, porque entiende que todo lo que necesita o todo lo que él espera lo puede recibir de su padre. Un padre amoroso que cuida, que lo atiende, que está ahí para ayudarlo. Y cuando este niño se acerca con toda la confianza que le da el saber que a quien se acerca es su padre, porque lo ama. Y entonces se acerca con confianza, pero a la vez que se acerca con confianza, se acerca con el debido respeto. Amén. Con el debido respeto. ¿Para qué? Para no ofender, para no, aleluya, desagradar a su padre. Y entonces esa sensación, aleluya, nos invita también a nosotros a entender
¿De qué se trata el temor de Dios? Cuando hablamos del temor de Dios, estamos hablando de un temor apropiado, no un temor de miedo, no un temor de pánico, sino un temor piadoso que todo cristiano debe de manifestar en su día a día. En la Biblia encontramos muchos ejemplos que quiero invitarlos a que me acompañe para hablar acerca de ellos. Hebreos capítulo 11 versículo 7, y la intención es entender por qué el proverbista nos dice: teme siempre al Señor. Teme siempre al Señor. En Hebreos capítulo 11 versículo 7, la Biblia nos dice: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. Cuando Dios le dice a Noé: va a llover, Noé dice: ¿qué está pasando? No entiendo cómo es que vaya a caer lluvia. ¿Cómo es que, de qué se trata la lluvia? No entiendo cómo es que caiga agua del cielo. Noé no sabía esto porque nunca se había visto. Noé no lo entendía. Sin embargo, dice: con temor reverente construyó un arca, obedeció para salvar a su familia. Note cómo trabaja el temor de Dios en nuestra vida. De ahí que el proverbista dice: teme al Señor siempre, porque el temor te va a llevar, te va a orillar, te va a orientar, va a dirigir tu vida a obedecer lo que tú no entiendes. Hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que no alcanzamos a comprender con nuestra mente finita, pero cuando nosotros, aleluya, practicamos el temor de Dios, vamos a ser advertidos. Piadosamente el Señor va a dirigir nuestros corazones a cumplir con su plan y a cumplir con su propósito. De ahí que Dios exige a su pueblo en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel, a la práctica del temor de Dios. Si usted va conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 10 versículo 12, la Nueva Traducción Viviente lee de la siguiente forma: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios le dice al pueblo de Israel: quiero que pongas en práctica el temor de Dios. Quiero que practiques el temor de Dios. Dios lo demanda de su pueblo. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? ¿Qué es lo que Dios espera de ti, Israel? Dice la Escritura: requiere que temas al Señor tu Dios. Hay quienes podrán decir: bueno, eso lo hacía Dios porque estaba haciendo un pacto, estaba haciendo un compromiso con Israel a través de sus leyes. Pero si usted va antes, se encontrará que Abraham es el primer personaje bíblico mencionado con el temor de Dios. Es decir, la práctica del temor de Dios no tiene que ver solo con la ley. Mucho antes de haber dado la ley, de haber dado a su pueblo la ley, Dios ya estaba tratando con los hombres. Dios ya estaba tratando con Abraham. Y Abraham es el primer personaje bíblico mencionado con temor de Dios. Si usted va conmigo a Génesis capítulo 22, encontrará que cuando Dios le dice a Abraham: aleluya, entrégame tu hijo Isaac en sacrificio, la Biblia dice que Abraham hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera. Llegó al monte donde tenía que llegar, preparó todo lo necesario para el sacrificio, y la Biblia dice que estaba a punto de sacrificar a Isaac cuando el ángel de Jehová aparece en el versículo 12 diciendo: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que verdaderamente temes al Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, desde antes de la ley, desde antes de ese pacto que Dios hizo con Israel, ya se estaba practicando el temor de Dios. Pero ¿qué es el temor de Dios? Si vamos a la etimología de la palabra de donde se traduce la palabra temor, encontraremos que se traduce de un término hebreo que se pronuncia yirá, y este significa o se refiere a un temor reverente, un temor santo que advierte, que previene y preserva del peligro. Entonces Noé fue salvo, Noé fue resguardado de las consecuencias del diluvio gracias a que tuvo temor
de Dios. Abraham tuvo temor de Dios y actuó en obediencia, actuó en reverencia a través de un temor santo, aleluya, piadoso, y le preservó la vida a su hijo gracias a esa expresión de temor. Entonces, este temor piadoso expresa respeto, reverencia, admiración y sumisión y obediencia al Señor. Pero si, bueno, el ejemplo de Israel no es suficiente, o el ejemplo de Abraham no es suficiente, vaya conmigo a Hebreos capítulo 5 versículo 7. La Biblia nos habla dándonos el ejemplo de Jesús, nuestro mayor modelo, nuestro mayor ejemplo. Cristo nos dejó ejemplo también de la práctica del temor. Hebreos capítulo 5 versículo 7. En los días de su vida mortal, se está refiriendo a Jesús. El apóstol Pablo se está refiriendo a Jesús. Dice: en sus días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. ¿Se da cuenta? Jesús mismo también practicó el temor de Dios. Nos dejó ejemplo a seguir. Jesús mismo, durante su tiempo aquí en la tierra, durante sus días, aleluya, dice el apóstol, mediante sus días, en su tiempo mortal, Jesús también se presentó delante de Dios con temor reverente. ¿No da un aplauso fuerte al Señor en esta mañana? Yo quiero invitarlo a que reciba esta enseñanza. Hay muchos beneficios que lograremos alcanzar si nosotros ponemos en práctica, no solamente en nuestras vidas, sino que también enseñamos a nuestra familia a practicar el temor de Dios. Muchas de las promesas que usted va a encontrar en la Biblia, se va a dar cuenta, hermanos, aleluya, que están relacionadas con el temor del Señor. Pero mire, no solamente el ejemplo de Abraham, no solamente el ejemplo, aleluya, de Jesús o de Israel, sino que también la iglesia primitiva practicaba el temor de Dios. Vaya conmigo a Hechos capítulo 9 versículo 31. La iglesia entonces, la iglesia de Jerusalén, esa iglesia que nos ha servido de modelo, aleluya, en todos los tiempos, dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea, Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían ¿en qué? En el temor del Señor. ¿Se da cuenta? La iglesia practicaba, esa iglesia sorprendente con asombrosas maravillas, esa iglesia que avanzaba, esa iglesia que se multiplicaba, esa iglesia que crecía y se extendía por todas partes, era una iglesia que vivía en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también crecían en número. La práctica del temor de Dios, aleluya, nos da tantos beneficios. Aquí es interesante y vale la pena que lo notemos, porque Lucas, cuando está haciendo la narración en el libro de los Hechos, él habla de una iglesia que estaba en paz, una iglesia que se fortalecía, una iglesia que crecía en número, dice la escritura. Pero todo esto, estar en paz, aleluya, fortalecerse y crecer, avanzar, tener alcance, extenderse, todo esto, aleluya, está, aleluya, alrededor de una base sólida, de una base, una práctica importante, y esa práctica es el temor del Señor. Y yo quiero que lo llevemos a nuestros hogares. Todos queremos tener paz en nuestros corazones, en nuestras familias. Todos queremos familias en paz. Todos queremos construir familias estables, que se fortalezcan, aleluya, familias que se mantengan firmes a pesar de las adversidades. Todos queremos crecer en algún ámbito de nuestra vida y de nuestra familia, no solamente como iglesia, queremos avanzar. Bueno, la base para un crecimiento saludable, la base para poder disfrutar de la paz del Señor, para que tú no tengas que mortificarte: ¿dónde están mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde se encuentran? ¿Qué decisiones están tomando?
La base para fortalecernos en tiempos de pruebas y de luchas está en practicar, aleluya, el temor del Señor. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. La iglesia tuvo paz, se fortalecía y era una iglesia creciente gracias a que ponían en práctica el temor del Señor. Pero ¿qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios? Hay 4 aspectos importantes de los que quiero hablar en esta mañana. Me quiero enfocar estos 4 aspectos importantes acerca de lo que es el temor de Dios. En primer lugar, el temor de Dios es vivir nuestra vida para agradarlo a Él. Una persona que practica el temor de Dios no vive para agradarse a sí mismo, no vive para agradar a los demás, no vive para agradar el ojo de las personas en derredor suya, vive para agradar a Dios. Una persona que practica el temor de Dios, aleluya, tiene ese enfoque, está enfocado en agradar al Señor, porque a final de cuentas, amado hermano, aleluya, qué difícil es agradar a todos, qué difícil es poder llenarle el ojo a todos, ¿a poco no? ¿Sí? A veces es increíble cómo tratamos de agradar a las personas, pero fallamos, erramos, no alcanzamos a satisfacer el ojo de las personas o las expectativas de las personas. Pero escuche esto, la vida no se trata de agradar. El que teme a Dios o de Dios, el que tiene el temor de Dios, no vive para agradarse a sí mismo, no vive para agradar a los demás, vive para agradar al Señor. De ahí que es importante poner en práctica el temor de Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. El temor de Dios es importante ponerlo en práctica, porque cuando tú tienes temor de Dios, aleluya, tú tienes en tal consideración al Señor, tienes en tal consideración a Dios. Y cuando hablo de tal consideración de Él, me estoy refiriendo a su carácter, me estoy refiriendo a sus enseñanzas, me estoy refiriendo a sus mandamientos. Y su carácter, sus enseñanzas y sus mandamientos tienen un impacto tan poderoso en nuestras vidas y tienen una influencia tan grande en nuestras vidas, de tal forma que nuestro estilo de vida, aleluya, y nuestros hábitos empiezan a formarse, aleluya, para agradarlo a Él y solamente a Él. Estamos aquí para agradar a Dios. Estamos aquí, aleluya, para agradarlo a Él. El Señor, aleluya, quiere que pongamos en práctica nosotros el temor de Dios. Y cuando lo hacemos, el temor del Señor nos va a dirigir, nos va a orientar, aleluya, para que nuestros hábitos, para que nuestro estilo de vida, para que nuestras palabras, nuestras conversaciones, para que cada área de nuestras vidas estén alineados en agradar al Señor. Proverbios capítulo 8 versículo 13 nos dice: quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Nos encamina. El temor del Señor nos va a poner en la dirección correcta. Amén. A veces nos atrevemos a hacer cosas que no están bien delante del Señor porque nos desenfocamos, porque queremos agradar al hombre. Y entonces ya no estamos enfocados en agradar a Dios y nos dejamos llevar por las expectativas de otros. Y cuando menos nos dimos cuenta, ya defraudamos al Señor. Ya le fallamos al Señor. Ya cometimos algún tipo, aleluya, de desagrado delante del Señor. Pero cuando tú practicas el temor del Señor, tu vida va a estar orientada en agradarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén a esto? Aleluya, mostramos el temor al Señor, aleluya, a través de nuestras acciones que buscan agradarlo al Señor. De ahí que Proverbio 23 versículo 17, la Reina Valera en la revisión del 95 dice: no tengan en tu corazón envidia de los pecadores, antes dice persevera. Amén. La versión que leíamos anteriormente dice: teme siempre al Señor. Pero esta versión de la Reina Valera del 95 nos dice: hay que perseverar.
perseverar, hay que avanzar, hay que crecer. No nacemos, aleluya, entendiendo el temor de Dios. Hay que aprenderlo. Hay que poner en práctica, hay que enseñar a nuestros hijos, hay que mostrarle a nuestros hijos cómo se debe de vivir. Estamos aquí en la tierra para agradar al Señor, y para ello tenemos que perseverar en el temor de Jehová en todo tiempo. Y me gusta también otra versión, la palabra de Dios para todos, que concluye diciendo: y haz todo lo posible para respetar al Señor. La pregunta es: ¿estamos aquí para vivir y agradar a alguien más? ¿O estamos aquí para agradar al Señor? ¿Estamos haciendo todo lo posible, aleluya, por mostrar respeto al Señor? Ahora, ¿de qué se trata? Estamos hablando de hábitos, estamos hablando, aleluya, de vivir estilos de vida que agraden al Señor. Cuando hablamos de esto, ¿de qué se trata? Quiero que me escriba lo siguiente, por favor, ahí en sus notas. ¿Cómo lo logramos? Amén. ¿Cómo podemos nosotros agradar al Señor? Bueno, cuando actúas con honestidad y transparencia en todo momento. Cuando lo que haces, cuando tus acciones, cuando lo que hacemos, lo hacemos con honestidad. No hay hipocresía, no hay algún tipo de fraude en lo que hacemos. Cuando somos honestos, aleluya, como cuando como padres somos honestos con nuestros hijos, porque a veces somos tan deshonestos y esperamos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Amén. ¿Está conmigo, padre? Sí. Y a veces queremos, aleluya, que otros cumplan con requisitos que nosotros no estamos dispuestos a cumplir, y entonces somos deshonestos. Y la Biblia nos enseña a actuar con temor de Dios. Y cuando tú estás actuando con temor de Dios, tú eres honesto en tu casa, tú eres honesto en tu trabajo, tú eres honesto en tu iglesia, tú eres honesto en cualquier parte y eres transparente. No hay nada que ocultar, no hay nada que esconder. ¿Por qué? Porque tu corazón está practicando el temor de Dios. Pero también hay que tratar a los demás con respeto y dignidad. Quiere practicar el temor de Dios en su vida, quiere mostrar el temor de Dios en su vida. Trate a las personas con respeto y con dignidad. Relaciónese con las personas, aleluya, sin importar, porque de pronto uno dice: no, es que yo tengo que responder como actúan conmigo, como accionan conmigo. No, recuerde quién es usted. No se olvide de quién es usted. Amén. Usted es un hijo de Dios, y si usted practica el temor de Dios, usted no va a pagar mal por un mal por algún mal que le hicieron. Usted va a entender que usted ha sido llamado a vencer con el bien el mal. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Den un aplauso fuerte al Señor si usted lo cree. Hay que tratar a los demás con respeto y con dignidad. En eso también nosotros mostramos que tenemos temor de Dios. Pero también tomar decisiones que honren a Dios. Nuestras decisiones son importantes ante los ojos del Señor. Y Dios espera que cada decisión que nosotros tomemos en la vida sea una decisión bien tomada. Y una decisión bien tomada, en primer lugar, es aquella que se hace honrando al Señor. Lo que yo voy a decidir, sea sí o no, lo que yo voy a decidir, aleluya, me guste o no me guste, en primer lugar honra a Dios. Está honrando al Señor la decisión que voy a tomar en mi hogar, en mi trabajo. Está honrando al Señor, aleluya, este paso que voy a dar. Está dándole la gloria al Señor. O estoy siendo egoísta y estoy buscando mi propia gloria, o estoy buscando mi propio, aleluya, cumplir mi propio plan. Necesitamos poner en perspectiva correcta nuestras decisiones, y una decisión sana, una decisión responsable, una decisión bien tomada, iglesia, es una decisión que sabe darle gloria y honra al nombre del Señor. Amén. Por eso es importante practicar el temor de Dios. Mostramos el temor de Dios también cuando nos detenemos a buscar la sabiduría divina. Cuando hacemos una pausa en nuestras vidas, no nos dejamos llevar por lo que sabemos, porque es muy fácil hacerlo. Amén. Ya sé cómo se hacen estas cosas, ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, pero ¿cuál es la sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Porque a veces lo más fácil es hacer lo que todos hacen, pero no porque todos lo hagan quiere decir que está bien.
Amén. No porque todos lo hacen, quiere decir que está correcto. Aleluya. A veces la mayoría también se equivoca. A veces la mayoría también toma malas decisiones. A veces la mayoría, aleluya, se equivoca y yerran en el intento. Hay que buscar la sabiduría del Señor, aleluya, para beneficio de mi casa, para beneficio de mi vida, para beneficio de mi familia. Yo necesito buscar la sabiduría de Dios. Dijo el proverbista: no seas sabio en tu propia opinión. Cuidado, aleluya, cuando pretendemos saberlo todo y saber que sabemos lo que tenemos que hacer, podemos equivocarnos, podemos errar en el camino, podemos fallar en el intento. No seas sabio en tu propia opinión, dice el proverbista en el capítulo 3. Tienes que reconocer a Dios en todos tus caminos y Él promete enderezar tus veredas. Den una alabanza al Señor en esta mañana, tarde. Buscar la sabiduría de Dios, y también mostramos el temor de Dios, hermanos, cuando reconocemos nuestras debilidades y buscamos la fortaleza del Señor. Cuando nos detenemos a reconocer que hay situaciones en nuestras vidas que no podemos solventar por nosotros mismos, que no podemos darle solución, pero cuando yo reconozco mi debilidad delante del Señor, el temor me va a orientar, aleluya, a poder contemplar la gloria de Dios, quien todo lo puede. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Entonces, el temor de Dios es una práctica que todos debiéramos poner, aleluya, en acción. La Biblia nos dice en Proverbios 14:26: el temor de Jehová, en el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Segundo, número 2, ¿qué es el temor de Dios? Es tener conciencia de que Dios observa y lo evalúa todo. Es tener una conciencia espiritual, aleluya, de tal forma que nosotros podamos entender que Dios está, aleluya, observándolo todo y evaluándolo todo. Esto involucra, cuando hablo de que Dios lo observa y lo evalúa todo, estoy hablando de lo que pensamos, de lo que decimos, de lo que hacemos, incluso de lo que usted escribe en Facebook. Amén. Si no lo vio el pastor, porque no lo hice público, ¿verdad? O no lo, ¿cómo se dice? Está restringido porque tiene limitaciones. ¿Quién lo pueda ver? Créamelo, hay alguien que sí lo vio. Dios lo observa todo. Yo recuerdo que cuando era un adolescente y tuve la oportunidad, yo crecí en los caminos del Señor. Literalmente abajo de las bancas crecimos nosotros. Cuando yo era un adolescente y teníamos la oportunidad, se daba la oportunidad de pronto, aleluya, de hacer algo que estaba mal, de hacer algo que sabíamos nosotros que no agradaba a Dios, cometer algún tipo de falta o pecado, aleluya, cuando parecía que podíamos hacerlo y bastaba con simplemente, aleluya, funcionar y hacer lo que no estaba bien delante del Señor. No estaban mis padres, no estaban los pastores, no estaban mis líderes espirituales, no había nadie que me conocía, y yo pudiera decir: estoy lejos de todos, estoy lejos de que nadie me viera. Yo recuerdo, hermanos, que siempre algo me detenía para no tomar una decisión equivocada o no hacer algo que no agradaba al Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo sentía que había unos ojos que estaban puestos sobre mí. Yo no lo entendía en ese momento. Tenía 15, 14, 16 años. Yo no lo entendía en ese momento, pero después comprendí que no era otra cosa que el temor de Dios. El temor de Dios lo observa todo. Aleluya, el Señor lo observa todo, y el temor de Dios me da esa conciencia espiritual que aunque no me vea nadie, aunque esté en el lugar más oscuro, decía el salmista: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ocultar de tu espíritu? Si bajara a lo más profundo, hasta allá tú me alcanzas. Si subiera a lo más alto, allí también me asirá tu diestra. Nosotros no podemos ocultarnos de Dios. Dios lo ve todo y lo evalúa todo.
Y esa conciencia espiritual, aleluya, se desarrolla cuando nosotros ponemos en práctica el temor de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Mire cómo el temor de Dios desarrolla en nosotros una conciencia espiritual que, dice Pablo, nos hace limpiarnos de todo lo que nos pueda contaminar. Esa conciencia espiritual, esa conciencia que a veces vamos creando en nuestros hijos. Amén. Que usted le dice a su hijo: no hagas esto porque te va a pasar aquello. ¿A poco no? ¿Sí? Y se crea esa conciencia. Vamos creándonos esa conciencia de que tengo que poner atención cuando voy manejando, ¿verdad? ¿Sí? Tengo que poner atención lo que voy haciendo. Y no solamente, yo siempre les digo a mis hijos, no tienen que ver solamente cómo manejan ustedes, tienen que estar atentos de cómo viene manejando el otro. ¿Verdad? Tenemos que tener esa conciencia para evitar accidentes, peligros, etcétera. Y esa conciencia la vamos desarrollando, aleluya, en nuestras vidas, la vamos aprendiendo. Bueno, Pablo dice que tenemos nosotros, aleluya, que desarrollar una conciencia espiritual. Y quien desarrolla, o cómo ponemos en desarrollo esa conciencia espiritual, a través del temor de Dios. Y gracias a esa conciencia espiritual, dice Pablo, limpiémonos de todo lo que pueda contaminarnos. Todo aquello que pudiera dañarnos espiritualmente, todo aquello que pudiera ponernos en peligro. Es decir, no solamente cuidarnos del pecado, sino también cuidarnos de aquello que nos puede llevar a pecar. Aunque nadie diga amén. Sí. Pero hay cosas, hermanos, que de pronto tú dices: no es pecado, pero te puede llevar a pecar. Mire, que salir a la terraza, como lo hizo David en su momento, no era pecado. Pero cuando él salió, por no estar donde debía estar, por no estar en el culto. No es cierto, el culto no. Por no estar donde debía estar, David tenía que estar allá al frente de batalla. Pero ese día se quedó. Y salió a la terraza y vio una mujer desnuda y pecó con ella. Hay cosas que no son pecado, pero te pueden llevar a pecar. Conversaciones, relaciones. Te relacionas con personas. Recuerde que las malas compañías, amén, las malas compañías te pueden dañar. Tienes que saber con quién te relacionas, tienes que saber con quién estás conversando, tienes que saber a qué te estás prestando. ¿Por qué? Porque el enemigo no duerme. Por eso tenemos que practicar el temor de Dios, enseñar en nuestra casa el temor de Dios, para que nuestros hijos sepan que aunque nosotros no estemos, hay alguien que lo ve, hay alguien que está ahí. Porque mi mirada es limitada, porque yo no puedo estar en todas partes, pero Dios sí, porque Él observa todo y lo evalúa todo. Tenemos que poner en práctica, aleluya, el temor de Dios, limpiarnos de todo lo que pueda contaminarnos. Hay una nota importante aquí, porque cuando Pablo habla, aleluya, de limpiarnos de todo lo que pueda contaminar, dice Pablo, nuestro cuerpo y nuestro espíritu o espíritu. Amén. Note que Pablo no solamente dice: preocúpate por cuidar tu alma y tu espíritu, ¿verdad? Pablo está hablando también del cuerpo. Y entonces aquí, hermanos, hay personas que de pronto dicen: no, Dios está interesado solamente en quién, tu interior, ¿verdad? Pero a Dios también le interesa nuestro exterior. A Dios también le interesa que todo nuestro ser, como lo dice Pablo en otra carta a los tesalonicenses, dice: todo vuestro ser. ¿Qué es todo vuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Por más que usted diga: no, yo estoy acá, pero el que está acá es mi cuerpo, pero mi alma y mi espíritu están allá hincados en la mesa, en el altar del Señor, adorando a Dios. Aunque tu cuerpo esté por allá haciendo lo que no está bien, o yendo a lugares donde no están, todos están muy calladitos, ¿ok? Pero de pronto pensamos que no, dice Pablo: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
No podemos separar el espíritu del alma ni del cuerpo. Estas tres partes somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. No podemos separarlos. Si queremos estar aquí en la tierra, tenemos que estar, aleluya, unidas estas tres partes. Aleluya, cuando moramos van a separarse, el cuerpo se va a quedar aquí. Aleluya, nuestra alma irá donde tiene que ir, nuestro espíritu volverá al Señor. Pero recuerde algo, mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que cuidar todo lo que somos y guardarlo limpio delante del Señor, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios por ello? A Dios le interesa y observa quién eres por dentro, pero también quién eres por fuera. Y esto solamente lo podemos desarrollar a través, esta conciencia a través del temor del Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Pablo llega al punto donde dice, aleluya, que debido a esa conciencia espiritual, dice, procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Porque hay temor de Dios en nuestros corazones. Una buena y sana conciencia espiritual no te va a permitir errar ni equivocar el camino. Te va a proteger de las malas compañías, de las conversaciones livianas que no tienen sentido. Aleluya, de las tendencias y de las presiones sociales con las que nos encontramos. ¿Por qué? Porque sabemos a través de esa conciencia espiritual que nada escapa de la atención ni del radar de nuestro Dios. Proverbios capítulo número 8, verso 13, lo vuelvo a leer. Quien teme al Señor aborrece lo malo. El temor de Dios, amados hermanos, aleluya, es una buena práctica que nos hará bien nosotros llevar a la acción. Número tres, ¿qué es el temor de Dios? El temor de Dios es una expresión profunda de amor a Dios. Aquellas personas que tienen temor de Dios, que practican el temor de Dios, aleluya, están expresando con su vida cuánto le aman al Señor. El temor de Dios no expresa miedo ni pánico, lo hemos dicho. Es la expresión, el temor de Dios es la expresión profunda de nuestro amor hacia el Señor. Amén. Cuando tú le temes, aleluya, cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú te vas a ser orientado, tu corazón va a ser orientado a una relación profunda y personal con Cristo. Amén. Una relación profunda y personal con el Señor. Jesús dijo en Marcos capítulo 12, versículo 30, ama al Señor tu Dios, dígalo conmigo, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con ¿qué más? Con todas tus fuerzas. Note esto, somos llamados a amar a Dios con todo lo que somos, todo nuestro corazón, toda nuestra alma, toda nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Pero también con todas nuestras fuerzas. ¿Cómo se puede amar así a Dios? ¿Cómo podemos llegar a amar a Dios de esta manera? Mire, si hemos ido caminando en el tema de esta mañana, recordaremos que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, vuelvo a Deuteronomio capítulo número 10, si no me equivoco, el versículo 12, Dios le dice al pueblo, y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor de Dios, tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Cómo se puede amar a Dios de esta forma? ¿Cómo se puede servir a Dios de esta manera? ¿Cómo se puede adorar a Dios de esta manera? La base que Dios nos da es el temor de Dios. Cuando queremos amar, cuando queremos servir, cuando queremos adorar a Dios de esta manera, tenemos que entender que la base para poder amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas es un debido temor de Dios. Es una reverencia, es una admiración, es una sumisión.
¿Cómo fue capaz, aleluya, de obedecer Noé a lo que él no entendía? ¿Cómo fue capaz Abraham, aleluya, de llegar al punto, aleluya, de poner a su hijo, de tender a su hijo sobre el holocausto, sobre aquel altar para sacrificarlo? ¿Cómo fue capaz de levantar su mano, aleluya, de empuñar el cuchillo para penetrar el cuerpo de su hijo con aquella daga, con aquel cuchillo? ¿Cómo fue capaz de eso? Hermano, mire, la base de servir, de amar y de adorar a Dios de esta manera es el temor de Dios. Es el temor de Dios. Tenemos que, aleluya, practicar esta clase de temor. Es imposible amar y servir a Dios de esta forma sin sentir el temor de Dios. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, verso 28. Puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, note lo que dice: seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Note lo que dice la escritura: adoremos a Dios. Otra versión, la versión del 60 de la Reina Valera, dice: sirvamos a Dios. Amén. Sirvamos a Dios. De esta manera sirvamos a Dios, de esta manera adoremos al Señor. Y pudiéramos seguir mencionando algunas otras cuestiones que ofrecemos a Dios. Pero cuando Dios dice que le sirvamos, Él no está esperando que lo hagamos simplemente porque podemos hacerlo. Hay gente que dice: es que yo puedo tocar un instrumento, por eso le sirvo al Señor. Amén. O tengo la capacidad de desarrollar algún tipo de servicio y lo hago porque puedo hacerlo, o incluso porque debo hacerlo. Hay gente que dice: me siento obligado a hacerlo, porque hay la expectativa de que lo haga. Dios no quiere que lo hagas porque puedas. Dios no quiere ni espera que tú le sirvas o le ames o lo busques simplemente porque debas hacerlo, porque te sientas obligado. Mire lo que dice la escritura: que cuando lo hagamos, aleluya, con un temor reverente. De esta manera, amados hermanos, aleluya, un sentir que busque agradarlo a Él, que es ese temor reverencial, ese temor piadoso. Dios espera que cuando tú le sirvas, que cuando tú le cantes, que cuando tú levantes tus manos, que cuando tú adores al Señor, que cuando tú le ofrezcas sacrificio de alabanza, lo hagas no porque puedas hacerlo, lo hagas no porque debas hacerlo, lo hagas porque en tu corazón hay un profundo agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho contigo, y has desarrollado una conciencia espiritual que no te permite callar, que no te permite detenerte, que no te permite hacerte a un lado. Simplemente, aleluya, estás buscando agradar al Señor con todo tu corazón. Denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. El ejemplo de Caín: él ofreció igual que su hermano Abel. Sin embargo, la ofrenda de Caín no fue bien recibida por Dios, porque él ofreció lo que podía, incluso ofreció lo que debía, pero en su sacrificio no había temor de Dios. Y es que, amado hermano, solamente podemos ofrecerle lo mejor al Señor cuando tenemos temor de Dios en nuestro corazón. ¿Alguien lo cree? Solamente cuando hay temor de Dios en nuestro corazón podemos ofrecerle al Señor no lo que podemos, no lo que debemos, sino, aleluya, lo mejor que podemos darle al Señor. Y Caín no tenía temor de Dios, así que tomó, aleluya, lo que se encontró. Tomó quizás lo que le sobró, tomó quizás, aleluya, cualquier cosa y lo quiso presentar delante del Señor. Y cuando él ofreció lo que había traído al Señor, la Biblia dice que fue desagradable delante de los ojos del Señor. Hay expresiones de amor que solamente cuando se teme, cuando se tiene temor de Dios, se pueden expresar. Hay expresiones de amor, aleluya, que van más allá de nuestras propias posibilidades y de nuestras propias capacidades, y quiero mencionarlas. El Salmo 97, versículo 10 dice: los que amáis a Jehová, aborrecer el mal.
aleluya, solamente, en primer lugar, si quiere anotarlo por favor, en este tercer punto, estas expresiones de amor en primer lugar son aborrecer el mal. La evidencia de que amo a Dios es que aborrezco aquello que, aleluya, está mal delante de sus ojos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: los que amáis a Jehová, los que de verdad lo aman, los que de verdad temen de Dios, aleluya, aborrecen todo aquello que a Dios no le agrada. Segundo, hacerlo la prioridad en mi vida. Esto es una expresión de amor que solamente podemos realizar cuando nosotros tenemos temor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que ocupan o quieren ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Hay tantas cosas que quieren robarle ese lugar de prioridad a Dios. Hay tantas cosas que están buscando de alguna forma hacer a Dios, aleluya, a otro lugar, a otra posición. Pero cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú le vas a dar al Señor siempre el primer lugar. Tú le vas a dar a Dios la prioridad. Mateo capítulo 6 verso 21 dice: donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Allí estará tu inclinación. Amén. Ahí va a estar tu inclinación. Los que somos padres, no me dejarán mentir, pero cuando nuestros hijos llegaron a nuestras manos, oiga, ya no había nada más que poner atención más que nuestros hijos. Nosotros a veces íbamos cuando estaban los niños en la cuna a ver si estaban respirando, ¿verdad que sí? Y tratabas de... ¿Por qué? Porque estaban quietecitos. Bueno, ya después empiezan a llorar y olvídense, ¿no? Pero te dicen que están bien vivos, ¿no? Pero no les pierdes pisada. ¿Por qué? Porque tu inclinación está en aquello que tiene el valor, que tiene el tesoro. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu inclinación, ahí va a estar tus intereses, ahí van a estar tus prioridades. Lo más importante es aquello que, aleluya, te inclina, aquello que te dirige, aquello que te apunta, aquello que te señala. ¿Quieres saber quién es el primer lugar en su vida? Ve a su agenda. Vaya a su libro de cheques. Amén. Y entonces, si en su libro de cheques están llantas para la camioneta, están, aleluya, en un estribo para la camioneta, están unos rines para la camioneta, están, y esto solamente estoy dando un ejemplo, hermanas, ¿no? Porque algunos dicen amén, amén, pastor, amén. Pero si en tu cuenta de cheques está, aleluya, ¿cómo se llama? Cosas de interiores, de hogar, están JCPenney o cuestiones que tienen que ver con arreglos de la casa. Tu primer lugar, hermanos, es a donde tienes tu inclinación. Pero si en tu vida, hermanos, Dios es el primero, antes de cualquier cosa que tú hagas en la mañana, lo primero que vas a hacer es doblar tus rodillas. Amén. Cerrar tus ojos y decir: Señor, gracias por este día. Hoy te lo dedico, hoy te lo entrego, y todo lo que hago está en tus manos. Solamente permíteme cumplir y agradarte a ti. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu inclinación. Ahí van a estar tus intereses, ahí van a estar puestos tus ojos. Por eso es importante que tengamos temor de Dios, porque el temor de Dios, aleluya, nos hará expresarle al Señor nuestro amor. Vamos a aborrecer lo malo, vamos a poner a Dios en primer lugar, pero también vamos a desarrollar una confianza plena en Dios. ¿Sabe que confiar en Dios es una expresión de amor? Cuando usted confía en una persona, le está expresando su amor, está expresando aprecio. Para mí es importante, aleluya, que tomes tiempo para escucharme. Para mí es importante tu opinión. Por eso me acerco a ti, por eso estoy aquí delante de ti. Cuando usted se acerca a Dios, aleluya, con plena confianza, usted le está diciendo al Señor: Señor, tú tienes todo mi amor. Tú tienes todo mi amor, porque yo sé, aleluya, que puedo venir a ti sin importar cómo me encuentro, sin importar lo que estoy pasando, sin importar lo que estoy viviendo. Yo sé que tú me vas a escuchar y que tú me vas a responder. Confiar plenamente en Dios es una expresión que solamente pueden llegar, aleluya, a expresar aquellos que temen de Dios.
Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. No importa cómo, no importa en qué condición yo me encuentre, a cualquier hora, en cualquier instante, en cualquier momento yo me puedo acercar a Dios con toda confianza. Con toda confianza me puedo acercar al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el Dios que me ayuda, porque Él es el Dios que tiene misericordia, porque Él es el Dios que manifiesta su gracia para cuando más yo lo necesito. Y esto es lo que sucede cuando hay temor de Dios. Mira lo que dice Proverbios 14 verso 26. Estoy terminando. El temor de Jehová, o en el temor de Jehová, mejor dicho, está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Cuando tú tienes temor de Dios y lo practicas, experimentarás una confianza tan plena que te sentirás seguro aún en medio de la adversidad. Y por último, el punto número 4, buscar hacer su voluntad. Cuando hay temor de Dios en nuestro corazón, no busco hacer mi voluntad, no busco hacer lo que yo quiero. Cuando hay temor de Dios, hay una inclinación por hacer la voluntad del Señor. Nuestra humanidad, nuestra naturaleza no lo permite, porque humanamente hablando, nuestra humanidad, aleluya, siempre pretende salirse con la suya. Siempre quiere hacer lo que ella quiere. Jesús dijo: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es aprender. La Biblia dice en Salmo 43 versículo 10: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. El hacer su voluntad, aleluya, eso también tiene que ver con el temor de Dios. Eso también es tener temor de Dios. Cuando dejas de hacer o de buscar cumplir tus propósitos, tus planes, tus sueños, y los pones delante del Señor diciendo: Señor, mira, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo pienso, esto es lo que parece que yo puedo lograr, pero no se trata de mi voluntad, se trata de tu voluntad. ¿Qué acaso Jesús no fue lo que hizo? ¿Qué acaso Jesús no fue lo que hizo? Jesús nos enseñó, amén, a rendir nuestra voluntad al Señor, a rendir nuestra voluntad al Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos. A veces pensamos que son los mejores, pero nunca lograremos ver tan alto como Dios ve. Y entonces Jesús dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se cumpla la tuya. ¿Cuántos quieren que la voluntad de Dios se cumpla sobre sus casas, sobre su vida, sobre su familia, sobre esa situación que tú estás viviendo? Tú dices: pastor, Dios, aleluya, estoy viviendo este momento tan complicado en mi vida, pero no quiero que se haga mi voluntad. No es como yo quiero, es como tú quieras hacerlo. Lo que tenemos que hacer es rendirle nuestra voluntad al Señor y decirle: Señor, estoy aquí para cumplir tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. Y quiero concluir con algo que me parece muy importante, con lo que tenemos que cerrar. Amén. Las próximas semanas vamos a hablar de beneficios, vamos a hablar de peligros por no practicar la voluntad del Señor. Vamos a hablar de cómo practicar el temor de Dios. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros poner en práctica el temor de Dios, que son aquellas cosas que nos pueden ayudar a practicar el temor de Dios. Hoy solamente nos hemos enfocado a responder a la pregunta: ¿qué es el temor de Dios? Pero quiero decirle una cosa que tenemos que tener muy claro y muy presente, y con esto quiero concluir. Y es el hecho de que cuando hablamos de temor de Dios, no es lo mismo que hablar de temor a Dios. Eso lo hace la diferencia en todo. No es temor a Dios, aunque a veces en nuestras palabras
Usamos el término como si fuera lo mismo. La verdad es que son dos cosas completamente diferentes. Los que tienen temor a Dios son aquellos que saben que van a recibir un castigo. Amén. Y por eso se alejan. ¿Se acuerda usted de Adán? Cuando Dios salió a su encuentro, Dios salió a buscarlo y dijo: Adán, ¿dónde estás? Pero Adán se alejó de Dios. ¿Por qué? Porque tenía temor a Dios. Porque sabía que no había hecho lo que Dios quería que hiciera. Porque Dios le fue muy claro y le dijo: Adán, esto es lo que tú vas a hacer y esto es lo que no vas a hacer. Pero cuando él hizo lo que no debía hacer, entonces su tendencia natural fue esconderse. Y entonces se alejó de Dios. El temor a Dios aleja. El temor de Dios nos acerca. Por eso la práctica del temor de Dios en nuestras vidas. Por eso algo que necesitamos poner en práctica, iglesia, volver a restaurar esa práctica en nuestras vidas, es el temor de Dios. Porque a diferencia del temor que nos aleja, el temor de Dios nos acerca. Y esto no es algo que se me haya ocurrido a mí, y por eso lo esté diciendo. Mire lo que dice el Salmo 25, versículo 14, la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor es amigo de los que le temen. ¿Cuántos quieren que Dios sea su amigo? ¿Cuántos quieren tener una amistad diaria con el Señor? Que sus hijos vayan a sus clases, a sus trabajos, que usted vaya a su trabajo, vaya a hacer sus actividades entendiendo que Dios va con usted porque es su amigo. Que Dios va a la casa con nosotros, no se queda aquí en la iglesia. Dios va con nosotros a nuestra casa porque Él es nuestro amigo. Que Dios nos acompaña donde quiera que vamos. ¿Por qué? Porque tenemos una amistad con Dios. Y es que, amado hermano, Dios es amigo de aquellos que le temen, de aquellos que practican el temor de Dios. A ellos, dice el Señor en su palabra, Él les va a enseñar su pacto. En otras versiones dice, como la traducción lenguaje actual dice, Él les va a enseñar cómo deben de vivir. Dios nos va a enseñar cómo debemos de vivir cuando nosotros pongamos en práctica el temor de Dios. Así que, amados hermanos, hoy tenemos la oportunidad de decirle al Señor: Señor, estoy aquí. Enséñame a poner en práctica el temor de Dios. Y usted dice: pastor, pero es que yo tengo muy poco. Hay cosas que yo no entiendo. Noé no entendía muchas cosas. Mi esposa nos acaba de predicar la semana pasada sobre Cornelio. Y si usted lee la Biblia, se encontrará que la Biblia dice que Cornelio, un hombre no judío, un hombre que no vivía en Jerusalén, un hombre que estaba lejos de lo que estaba pasando en la iglesia de Jerusalén, la Biblia dice que era un hombre temeroso de Dios. Y aquellos que son temerosos de Dios no están lejos de Dios. Dios se acerca a ellos y lo hace a través de una visión, de una revelación, donde Cornelio ve a un hombre, aleluya, que él no conocía personalmente, pero Dios le dice: ve y llámalo, ve y búscalo, manda por él. Y mientras Dios estaba tratando con Cornelio, Dios estaba trabajando con Pedro, que tenía sus prejuicios, que tenía sus ideas, que tenía sus propios pensamientos. Pero Dios le dice a Pedro: te van a venir a buscar, pero tú tienes que empezar a ver las cosas de una manera diferente, porque allá donde tú no has ido, allá donde tú no has estado, allá con aquellos con los que no te has acercado, yo ya he tratado, porque es gente que tiene temor de Dios. Y entonces lo que parecía lejano vino a la casa de Cornelio, gracias a que era un hombre que tenía temor de Dios. Yo quiero invitarlos en esta tarde a venir a este altar, para que le digamos al Señor: Señor, yo quiero poner en práctica el temor de Dios. Quizás lo había escuchado, quizás había oído acerca de esto, pero nunca lo había visto de esta manera. Pero ahora quiero poner en práctica el temor de Dios. Quiero hacerlo.